Hola chicos, ¿cómo les va? El tema que vamos a trabajar el día de hoy es voz pasiva. En inglés se dice passive voice. Bien, ¿cuándo utilizamos la voz pasiva o cuándo encontramos voz pasiva? Encontramos la voz pasiva para dar más énfasis al objeto que al sujeto. Es decir, cuando lo que sucedió o el objeto del cual estábamos hablando es más importante que quien hizo esa acción con relación al sujeto. También utilizamos la voz pasiva cuando el sujeto no se conoce, es decir, cuando sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos quién lo hizo. O cuando el sujeto ya está claro, es decir, ya se conoce. Cuando el sujeto ya se mencionó anteriormente en la oración o en el texto, para no volver a nombrarlo y nombrarlo y nombrarlo, se utiliza la voz pasiva porque ya estamos contando qué es lo que sucedió y anteriormente hemos dicho quién hizo esa acción. Veamos la estructura de la oración, cómo se forma la oración. En la voz activa, que es lo que hemos estado trabajando y estudiando anteriormente, tenemos un sujeto, el verbo, el sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Ahora bien, ¿quién es ese sujeto dentro de la voz activa? El sujeto es quien hace la acción, es la persona que realiza la acción. El verbo es la acción y el complemento es quien recibe la acción, es decir, quien recibe la consecuencia de esa acción. Tenemos quién hace qué. Veamos en la voz pasiva. En la voz pasiva también tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo el complemento. Pero ahora bien, ¿quién es este sujeto? El sujeto ahora ya no es la persona. El sujeto va a ser el objeto que recibe la acción. ¿Sí? Yo, como les dije recién, ya no importa quién lo hizo, sino qué es lo que pasó. El verbo va a estar formado por el verbo to be conjugado en el tiempo que le corresponda más el verbo principal en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio? Es, si el verbo es irregular, la tercera columna que termina con ado, ido en la traducción, ¿sí? Yo he partido, tú has estudiado, etcétera. Y en el complemento puede que tenga más información o que me encuentre by. Si tengo la palabra by, me está diciendo por. Y entonces acá te dice quién hizo esa acción. ¿Sí? Yo puedo decir, América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Sí? Entonces estoy diciendo quién lo dijo. Pero yo esto lo puedo omitir. Yo puedo decir que América fue descubierta en 1492 y la verdad que no me interesa saber quién realizó esa acción. Veamos los tiempos verbales. Tenemos tiempos verbales simples, después vamos a ver los tiempos verbales continuos y después los tiempos verbales perfectos. Veamos los tiempos verbales simples. Dentro del tiempo verbal simple tenemos el presente, el pasado y el futuro. Como yo les dije recién, el verbo be va a estar acompañado siempre del verbo en participio pasado. En esta oportunidad el tiempo es install, que es un verbo regular, entonces el participio pasado solamente se le agrega ed. Como está en presente, voy a poner el verbo be en presente. Entonces, en este caso, en este ejemplo dice more photovoltaic installations are installed worldwide. Esto quiere decir que más instalaciones fotovoltaicas son instaladas en el mundo, ¿sí? El are es son. Pero una de las características que tiene la voz pasiva es que no se traduce, se puede traducir de esta manera, pero lo más común es que se encuentre con un se. Entonces la oración comienza con se. Y después del se, el verbo, que en este caso es el verbo instalar, que lo vimos recién, va a estar en presente. ¿Por qué? Porque estoy hablando de voz pasiva presente, porque se encuentra el ar dentro de esa oración. Entonces digo se, y al verbo lo voy a poner en presente porque estoy en voz pasiva presente, se instalan más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. A ver, pensemos cómo será en pasado. El pasado del verbo be es where, en este caso porque estoy hablando de muchas instalaciones, en plural. Si fuese una sola, acá iría was, ¿sí? Como son muchas instalaciones, va where. Si yo la voy a traducir tal cual aparece en el traductor, yo voy a poner
En vez de son, voy a poner fueron, ¿sí? Fueron instaladas. Ahora bien, ¿qué pasa si lo traduzco como normalmente se traduce la voz pasiva con el se? ¿Cómo me va a quedar ese verbo? En vez de se instalan, ¿cómo me queda ese verbo si yo lo tengo que poner en pasado porque la voz pasiva está en pasado? Pensemos. Muy bien, se instalaron, ¿sí? Al verbo instalar lo voy a poner en pasado. Se instalaron más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. Bien, ahora al verbo be lo voy a poner en futuro. El futuro del verbo be es will be, para hacer una voz pasiva en futuro simple. Entonces, si yo la hago tal cual está, en vez de, voy a poner en la traducción como serán instaladas, más instalaciones fotovoltaicas serán instaladas en el mundo. Pero como les dije recién, la voz pasiva comúnmente se traduce con se. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la traducción? Voy a poner se, ya el verbo instalar lo voy a poner en futuro, ¿sí? Entonces, se instalarán más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. ¿Se entiende? Veamos los tiempos verbales continuos. ¿Se acuerdan cuál era el tiempo verbal continuo? El que decíamos is, are o are más un verbo ing. Bien, eso es la voz activa. En la voz pasiva voy a poner el verbo to be y al verbo be le voy a poner la ing para marcar que estoy hablando de un tiempo continuo. Y después voy a tener el verbo en pasado participio como dijimos recién, ¿sí? Voy a poner el verbo be en tiempo continuo más el verbo en pasado participio. Entonces, me va a quedar más instalaciones fotovoltaicas están siendo instaladas en el mundo. Eso si lo hago con la traducción literal. Pero ¿qué pasa si lo hago con se? Voy a poner se están y al verbo instalar le voy a poner el ando, endo del tiempo continuo. Entonces voy a decir se están instalando. ¿Por qué lo hago en presente? Porque estoy con el are, ¿sí? Se están instalando más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. En el pasado, como vimos el are es el where, ya lo vimos y el resto me va a quedar igual. Entonces voy a decir más instalaciones fotovoltaicas estuvieron siendo instaladas en el mundo. Si le pongo el se, voy a poner se estuvieron instalando más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. ¿Se entiende? Vamos a los tiempos perfectos que son los más comunes. En los tiempos perfectos voy a encontrar el have been installed, ¿sí? Have been y el verbo en participio pasado. En presente voy a encontrar el have, en pasado voy a encontrar had y en futuro voy a encontrar will have. El resto de la estructura, fíjense que se repite been, been, been y el verbo en participio pasado. Veamos, me va a quedar más instalaciones fotovoltaicas han sido instaladas en el mundo, ¿sí? Han sido instaladas en el mundo. Si lo hago con se, voy a poner se han instalado y fíjense que al verbo le pongo el had oído, ¿sí? Se han instalado más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. En el caso del pasado es este han se convierte en habían, ¿sí? Más instalaciones habían sido instaladas y cuando le pongo el se voy a poner se habían instalado más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. En el caso del futuro voy a traducirlo el will have como habrán sido instaladas y cuando le pongo el se voy a poner se habrán instalado más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. Bien, también encontramos dentro de los tiempos verbales a los modales. ¿Se acuerdan los modales? Dentro de los modales teníamos el can, el may, could, might, should, must, entre otros. Entonces, veamos esto. Cuando tengo un verbo modal, fíjense que puede ser can, could, should o must, voy a tener el verbo be, porque saben que es el que va junto con la voz pasiva, y el verbo en participio pasado. Entonces voy a decir can be installed, could be installed, should be installed o must be installed, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto?
voy a decir, más instalaciones fotovoltaicas pueden ser instaladas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando le pongo el se? Voy a decir, se pueden instalar más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. Fíjense que el pueden me queda después del se y el verbo me va a quedar en este caso en infinitivo en la traducción. Con el could, que es el pasado, en vez de pueden es pudieron. Entonces después, cuando le pongo el se, me va a quedar se pudieron instalar más instalaciones fotovoltaicas en el mundo. El should, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan del should? Sí, el should significaba debería. Entonces, vamos a poner más instalaciones fotovoltaicas. Deberían, en plural, porque estoy hablando de instalaciones fotovoltaicas, deberían ser instaladas. Si traducimos con el se, vamos a decir se deberían instalar más instalaciones fotovoltaicas. Y el must, recuerden que es debe, ¿sí? Entonces voy a ir directamente al se por un tema de espacio, voy a decir se deben instalar más instalaciones fotovoltaicas en el mundo, ¿sí? Esto es lo más común. ¿Cuál es la conclusión que vamos a trabajar? Que siempre vamos a tener un sujeto, pero en este caso, en la voz pasiva, el sujeto va a ser el objeto, ¿sí? El objeto, ¿qué es lo que pasó? El verbo, que va a estar conformado por el verbo be en el tiempo verbal que corresponda, más el participio pasado, y puedo encontrar, y voy a tener el complemento en el cual puedo encontrar la persona que lo hizo o no. Fíjense que en el ejemplo que nosotros hemos estado viendo, en ningún momento decimos por quién. Entonces, repito, tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. El sujeto es el objeto que recibe la acción, el verbo va a ser el be más el past participle, y en el complemento puedo no encontrar este by. Veamos un ejemplo en el cual tenemos esto. Yo puedo decir, the project is being founded by Innovation Fund Denmark, ¿sí? El proyecto está siendo financiado, y acá tengo una voz pasiva continua. Fíjense que tengo el is porque el proyecto es uno solo, el be con la ing porque es un continuo, y el verbo found, que es financiar, con la ed porque es un verbo regular. Entonces digo, el proyecto está siendo financiado por la Fundación de Innovación Dinamarquesa. ¿Está? Otro ejemplo, stricter measures to manage greenhouse emissions should be adopted by all countries, ¿sí? Fíjense que acá tengo el should, que es un debería. Entonces yo puedo decir que medidas más estrictas para manejar las emisiones de gases deberían ser adoptadas por todos los países. Ahora, si yo esto lo traduzco con el se, voy a decir se deberían adoptar medidas más estrictas para manejar las emisiones de gases en todos los países. Bien, espero que esto haya sido claro. Vamos a practicar este tema. Los espero.